Bueno, vamos a empezar. Fíjense en un detalle, yo les voy a compartir en la pantalla, ¿sí? Una de las cosas que vamos a compartir la pantalla completa, ¿sí? Una de las cosas que vamos a compartir es el PowerPoint que nos quedamos en la clase pasada, ¿sí? De la unidad número uno, que quedamos medio incompletos con eso, ¿sí? Vamos a pasar a ese PowerPoint. Entonces, ¿se acuerdan? En la clase pasada habíamos hablado de esta conexión que se llama puente H, ¿sí? Acuérdense, para los que recién ingresan o los que ya ingresaron, de anotar su nombre, ¿sí? Acuérdense de anotar. Buenas tardes para todos. Bueno, entonces, como les decía, el puente H fue la conexión, la última conexión que vimos, ¿sí? Como pueden ver, ¿sí? Acá hay un ejemplo de lo que explicamos anteriormente, en la cual vemos que si nosotros presionamos o activamos una parte del circuito, la carga va a estar alimentada con que con un positivo y con un negativo, ¿sí? En este caso se observa bien que el positivo va a estar acá y el negativo va a estar acá. Y en este caso es inverso, ¿sí? El positivo lo vamos a tener acá, perdón, el negativo va a estar ahí, del lado izquierdo, y el positivo del lado derecho. Yo, para que lo vean un poquito mejor, lo que les preparé es una simulación, ¿sí? En esa simulación, fíjense que vamos a hacerlo en Tinkercad, ¿sí? Pasamos a Excelente. Tinkercad. Y fíjense en que en la simulación que tenemos de Tinkercad, lo que estoy intentando mostrarles es que para un integrado determinado, en este caso el integrado, fíjense en que es el L293, lo que vamos a hacer es simple. Si nosotros analizamos, ¿sí? Vamos a poner, yo voy a tratar de mostrarles cómo un motor particularmente, ¿sí? Lo simulamos. Fíjense en que yo ya estoy simulando el circuito. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense en que yo, cuando presiono un pulsador, ¿sí? No sé si lo ven, el motor está girando ¿en qué? En sentido, ¿sí? Antihorario. ¿Sí? Cuando presiona el otro pulsador, ese mismo motor está girando en sentido horario. Después fíjense que yo me corro un poquito más para que lo vean abajo. Cuando presiono otro pulsador, ese motor está girando en sentido, bueno, no se ve, pero si es negativo, pongámosle que es sentido antihorario, igual el motor está al revés. Y si le pongo presiona el otro pulsador, va a estar cambiando el sentido de giro y girando, ¿sí? En el otro sentido. Bien. Fíjense en un detalle, que entonces que este tipo de integrado, según las entradas que yo tenga y salidas, está todo ahí, ¿sí? Fíjense que dice entrada uno, activar uno y 2 con esto que estamos haciendo, que si mandamos un alto en este tipo de integrados, activamos las dos salidas, ¿no? Activamos una sola, ¿sí? Les dice a dónde va tierra. Es justamente este integrado que va a manejar no un puente H, sino va a manejar dos puentes H. Hola José, gracias. Me sirve mucho que se muestre. Gracias. Entonces va a manejar dos puentes H, ¿sí? Como para que lo vean. Y además de eso, si ustedes observan, y vamos a la parte del código, en la parte del código no es algo complejo. Lo único que hacemos en el código, si ustedes observan acá, ¿qué va a ser? Primero, en el setup definimos cuáles van a ser las salidas en las entradas. Generalmente, ¿qué vamos a trabajar como condición? Y mirá, si mandás un cero, porque acá fíjense que tenemos una resistencia de pull-up, ¿sí? Entonces, si yo mando, cuando presiono voy a mandar o un 0, un uno o un cero. Entonces acá pone un condicional. Si vos mandás un cero, ¿sí? Que haga tal cosa, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Me va a mandar a la salida 2 un alto y en la salida 3 un bajo. Después me dice con otro pulsador, ¿sí? Si mandas un cero, acá ¿qué va a hacer? La salida 3 que sea un alto, al revés, ¿sí? Invierte. Fíjense que acá lo único que hace es invertir la entrada 2, acá era un alto, acá la entrada 2 va a ser un bajo y acá va a ser al revés. Fíjense en que el 3 es un bajo y acá va a ser un alto. Invirtiendo todo eso, ¿qué vamos a lograr? Cuando invertimos esas polaridades, logramos que, ¿qué?
que se invierta el sentido de giro del motor, ¿sí? Según el puente H. Bueno, eso sería entonces, acuérdense, el puente H. Eso fue lo último que nosotros estuvimos viendo en la presentación, ¿sí? ¿Para qué se imagina que va a ser importante esto? Bueno, esto es importantísimo para lo que es robótica, ¿sí? Los autitos robot trabajan con este, ¿sí? Este módulo es el L298N y ustedes lo que van a tener que hacer es simple. Fíjense en que acá está la salida del motor, ¿sí? Esto, ustedes dirán, ¿es importante? No, sí, porque por ejemplo, si vos querés ir para adelante No, sí. y programaste al revés, ¿qué va a pasar? Obviamente que van a tener problemas, ¿sí? Porque ustedes, si nosotros queremos ir para adelante y el motor está con distinta polaridad, le tenemos que cambiar la polaridad porque dos ruedas van a ir adelante, si es un motor de cuatro ruedas, y las otras ruedas van a ir para atrás y no va a avanzar, ¿sí? Ese es un juego por ahí en el sentido de que no se preocupen, se van a dar cuenta que le están dando determinada orden y no va a avanzar o va a pasar algo, digamos, por ahí quiere avanzar para adelante y va a girar. ¿Por qué? Porque una rueda está avanzando para adelante y la otra para atrás, entonces empieza a girar, ¿sí? Ese, como les digo, después se van a dar cuenta y no van a tener problemas. Detalle importante este es un jumper que vincula la entrada con el regulador. Muchas veces el motor puede ser un motor de que no lo alimentemos con 5 volts como está alimentado el Arduino y queramos ponerle un poquito más de tensión. Entonces tenemos que sacar ese jumper cuando pasemos determinada tensión porque si no quemamos el regulador, ¿sí? ¿Qué más? Acá van a venir las entradas. Vieron que nosotros hablábamos de diferentes entradas. Bueno, hay una combinación. Según la combinación de entradas de altos y bajos que vamos a tener acá, vamos a lograr que el motor, los motores avancen hacia adelante, hacia atrás, doblen o frenen. ¿Sí? Después que vamos a tener, fíjense que sacándole o agregándole este jumper. Eh, tenemos, les voy a mostrar la siguiente diapositiva para que se den cuenta, ¿sí? Con eso se van a dar cuenta y va a ser más explícito que por ahí si se los muestro así. Bueno, fíjense que acá se nota un poquitito más, ¿sí? Lo que les quería mostrar es que si nosotros tenemos, estos son los jumpers que les decía, ¿sí? Y acá está lo que les decía, el jumper, no sé si saben, es una chapita que une dos terminales, nada más, ¿sí? Por las dudas para el que no lo conozca. Acá hacemos referencia a la tensión de entrada que habíamos dicho para alimentar el motor. Si nosotros queremos alimentar el motor de 5 a 35 volts, podemos tranquilamente ingresar esas tensiones. Pero pasando el umbral de 12 hay que tener cuidado porque quemamos el regulador. El 7805 justamente trabaja hasta 12 volts, ¿sí? Pasado esos 12 volts podemos llegar a quemarlo, entonces inhabilita esta salida, ¿sí? Porque quemamos el regulador, justamente el regulador es para poder alimentar con esa salida. Entonces, es muy importante eso, ¿sí? Nosotros si queremos alimentar un motor con otra tensión, la podemos alimentar, pero acuérdense de sacar este jumper para que no pase por el regulador y lo queme. ¿Bien? ¿Qué más? Ah, esto, importante. Fíjense en que acá dice, ¿sí? Los motores de corriente continua pueden ser de 5 a 30 volts y un máximo de 2 amperes, ¿sí? Es lo que maneja justamente este integrado. Y acá como característica, bueno, que si nosotros particularmente estos jumpers los sacamos, ¿sí? Podemos habilitar este terminal que es el NA, ¿sí? Si no utilizáramos este jumper, ¿qué va a pasar si mandamos un bajo acá? El motor va a quedar parado, ¿sí? ¿Cuándo va a quedar habilitado el motor de avanzar? Va a quedar habilitado de avanzar el motor cuando le pongamos un uno a este terminal de acá, que tiene el jumper, ¿sí? Sin el jumper. Y después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si tenemos un cero en la entrada uno y un uno en la entrada 2 va a girar en sentido horario. Y si invertimos, ¿sí? Esa alimentación, va a girar en sentido antihorario. Bien. Lo mismo, exactamente lo mismo va a pasar con las otras combinaciones.
Nosotros acá tenemos la entrada uno, la entrada 2 y acá tenemos la 3, la 4 con el Enable B. Sí, bueno, acá va a pasar lo mismo. Si lo alimentamos con cero, el motor no tiene movimiento, queda parado, ¿sí? Y si lo alimentamos con uno y con las siguientes combinaciones en la entrada 3 y la entrada 4, va a girar en sentido antihorario. Y si lo queremos hacer girar en sentido antihorario, ¿sí? Hacemos estas combinaciones. Ustedes dirán, es complicado, es súper fácil en el sentido de que si nosotros lo tendríamos que hacer con lógica calibrada y con llave, les digo que es un lío bárbaro, ¿sí? Porque tenemos que utilizar llaves inversoras, llaves dobles inversoras. Es una especie de lógica cableada, pero les digo que les quema la cabeza. Acá lo único que tienen que hacer es cambiar, ni siquiera cambiar, conectar dos entradas, ¿sí? A lo sumo si van a trabajar con dos motores, cuatro entradas. ¿Sí? Generalmente lo que se hace es, se le pone el jumper para manejar con esas cuatro entradas y se olvidan, ¿sí? Cada vez se van simplificando más las cosas. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, fíjense que el integrado es el L9110, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente. Fíjense que, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos entradas y después acá, ¿sí? Me dice cuál va a ser la salida al motor, ¿sí? La salida A al motor y después OB es la salida B al motor, ¿sí? En este caso, fíjense que está trabajando, ¿qué es lo que maneja? Maneja un solo motor, ¿sí? Y acá tenemos las señales de avance y las señales de retroceso. ¿Qué va a pasar? Como hablábamos antes, si nosotros tenemos un alto y un bajo, ¿sí? Esta salida que es del motor va a ser un alto y un bajo. ¿Esto que va a ser? Un bajo y, perdón, un bajo y un alto, ¿sí? Ahí se cambia el sentido de giro. Y después si tenemos el mismo nivel en las entradas, ya sea bajo o alto, ¿qué queda? Queda parado el motor. ¿Sí? Eso es interesante. Es otra combinación completamente diferente al integrado anterior. Por eso está bueno que lo vean, porque se les puede presentar distintas situaciones. Está bueno que vean las distintas situaciones que se les puede presentar. Esto es una presentación de lo que es el motor de corriente continua, un poco de las filmaciones que vimos anteriormente. Un motor de corriente continua generalmente va a tener en el estator, ¿sí? Un imán permanente para motores de pequeña escala. Ya para motores más grandes es muy costoso el tema de poner un imán permanente. Entonces ya también se pone el estator bobinado, ¿sí? Y el rotor, lo que tiene como particularidad va a ser un rotor bobinado, pero va a tener, sí, y esto es importante, que va a tener el famoso colector, ¿sí? El motor de corriente continua, lo deben saber, es muy conocido en el famoso burro de arranque, ¿sí? El burro de arranque, deben haber, algunos se deben acordar, pues, me patina el bendy o no arranca, ¿sí? ¿Por qué generalmente se le arruinan los carbones? Puede ser un caso, o puede ser, sí, el colector generalmente se le pone acá, yo le digo porque soy hijo de un electricista de los viejos, y me hacían sí limpiar los colectores y todas esas cosas. Entonces, algo tengo conocimiento. Y bueno, como les digo, entonces eso es un motorcito de corriente continua. Las características principales, ¿cuál va a ser? Va a estar alimentado con un positivo y un negativo. Se va a generar un campo magnético constante, ¿sí? En el interior. En lo que es el interior justamente va a ser un rotor bobinado, ¿sí? Y en el exterior va a interaccionar con ese campo magnético del interior, lo vamos a dibujar, y ¿qué va a pasar? Como se va a formar acá justamente un polo norte y acá un polo sur, ¿qué va a pasar? Eso va a interaccionar este polo sur con este polo norte, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se van a atraer, ¿bien? Pero en algún momento, ¿qué va a pasar? Sí, justo esto hace que cambien las polaridades. Y al cambiar las polaridades, ese polo norte que estaba acá va a pasar a ser un polo sur. Y este polo sur que estaba acá va a pasar a ser un polo norte. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a repeler, ¿sí? Al repelerse, esto se va a mover para allá y este se va a mover para acá abajo, ¿sí? Eso va a ser sucesivamente. Después va a volver de nuevo a este polo norte, va a tratar de atraerse con este polo sur.
pero cuando quiera atraerse, cuando esté completamente atraído, ¿sí? Acuérdense que esto va girando, este colector va a ir girando, y al girar este colector, las polaridades van a cambiar. Eso es lo que tienen que ver, ¿sí? Al cambiar las polaridades, vuelve a cambiar el polo norte al polo sur y se empieza a producir la repulsión, ¿sí? Entonces va a haber una repulsión y una atracción. Es más continuo y más repetitivo eso cuando ¿qué? Cuando eso pasa con ¿qué? Con dos bobinados, no hay un solo bobinado, hay dos bobinados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más interacciones, al haber más interacciones, ¿sí? Va a ocurrir más, ¿sí? No sé si lo ven en ese caso, ¿sí? Vamos a borrar lo que escribí para que lo vean un poquitito mejor. Fíjense que si nosotros lo vemos en ese caso, esperen un poquito. Si nosotros lo vemos, borramos lo que hay. Y fíjense que si nosotros vemos esto, ¿cómo andas, Diego? Eh, van a ver lo mismo, ¿sí? Que vamos a ver? Vamos a ver que nosotros acá, por ejemplo, tenemos esto, supongamos que va a ser un polo sur, esto va a ser un polo norte, ¿sí? Haciendo referencia a que al imán permanente que vamos a tener en el estator, ¿sí? Si esto es un polo sur, va a haber una repulsión. Si esto es un polo norte, ¿sí? Va a haber acá una atracción. Bien. Si esto es un polo, esto es sur, esto tiene que ser norte también, ¿sí? Vamos a dar así, esto tiene que ser sur y esto norte, el de abajo, ¿sí? Entonces, acá ¿qué va a pasar? Acá, como les digo, ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? Repulsión, repulsión, ¿sí? Pero en algún momento esto va a cambiar. Al cambiar, este polo sur va a ser ¿qué? Polo norte, ¿sí? En el tema de el tema de la alimentación. Y este que teníamos acá, que era polo sur, ¿qué va a ser? Polo norte también. Entonces, ¿sí? Empieza a haber una repulsión y cuando ya está por llegar, cambia y va a haber una atracción acá. Cuando ya está llegando a una atracción justo acá, cambia la alimentación, empieza la repulsión y empieza la atracción de la otra, ¿sí? De la otra espira. Así va a pasar permanentemente, haciendo que terminemos, ¿sí? De girar permanentemente. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, el motor de corriente continua, como característica, es que a medida que aumentamos la corriente, se regula justamente la velocidad del motor como variando la tensión y la corriente que circula. ¿Por qué? Porque va a haber más campo. Al haber más campo va a haber más atracción y repulsión. Entonces la velocidad se controla como con la regulación de la tensión y la corriente, ¿sí? ¿Cómo se regula eso? Con un potenciómetro, un reóstato, ¿sí? Se le pone y va a ir variando la velocidad, ¿sí? El concepto de velocidad. ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bueno, acá lo tenemos, sí, visto desde otra perspectiva, en la cual esta es una forma de perfil. Acá tenemos el colector, no sé si se ve, ¿sí? Esa sería la parte del colector. Después acá, a ver, quiero levantar un poquito, a ver si puedo, acá. Hay una parte que es puntero, así no les rayo tanto. Bueno, fíjense en que acá tenemos el colector, esto de acá. Esta es la alimentación en corriente continua, ¿sí? Después tenemos acá el campo. ¿Sí? Del estator. Acá para que lo vean son las escobillas. Este es de un motor de juguete, pero está bueno que lo vean. Si las escobillas son las que van a conectar la parte eléctrica, ¿a dónde? Al rotor, que tiene la parte móvil, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho porque fíjense que se ve el rotor bobinado, que está bueno, ¿sí? Acá tenemos la parte del colector y después acá tenemos el imán permanente del estator, ¿sí? Como pueden ver, como ejemplo, hay un lápiz para que vea que estamos haciendo referencia a
ejemplos de chicos, ¿sí? De pequeña escala. Después lo otro que habíamos visto, yo le mostré algunas animaciones, es el servomotor. El servomotor tiene como particularidad que venimos con lo mismo que veníamos trabajando antes. ¿Qué va a hacer? Va a ser un motor de corriente continua. No va a variar eso. Si nosotros, bueno, a veces el servomotor, les comento por las dudas, les va a pasar, ¿sí? Cuando ya alguno debe estar metiendo mano, los más chiquitos se rompen de nada, ¿sí? ¿Por qué? Por un montón de cosas. Ustedes ahora van a trabajar con los brazos, ¿sí? En las prácticas que van a tener, los bracitos robot. Y si nosotros tiene determinado grado de libertad el motor, y si nosotros le ponemos una carga a esos motorcitos, fíjense, a estos motorcitos de acá, y obviamente o se arruina la cajita de engranaje o se arruina alguna parte de electrónica, ¿sí? Y dejan de funcionar, ¿sí? Se queman de nada, se arruinan. Es parte de la práctica. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta entonces para que, bueno, evitemos la mayor, eh, que no se quemen los motores? Uno, primero y principal, ustedes siempre tienen que tratar de probarlo sin carga, ¿sí? Eso es muy importante, porque como habíamos dicho, tiene hasta 180 grados, ¿sí? De libertad, digamos, se va a poder mover 180 grados. Pero si yo tengo un tope o algo y el motor no es que dice, no, acá voy a parar, sigue avanzando, ¿sí? Sigue avanzando y bueno, y ahí es donde se produce la falla. Esa es una de las cosas a tener en cuenta, ¿sí? En este caso, sí, para que sepan cómo va a funcionar, es simple. Va a mandar a una salida, ¿sí? Vamos a trabajar con salidas PWM. Acuérdense que las salidas PWM simulan una salida analógica, pero es una salida digital que lo que manda son anchos de pulso, ¿sí? Según el ancho de pulso que va a recibir, esa placa electrónica se va a mover, ¿sí? Si recibe 0,7 milisegundos, se va a mover 0 grados. Si recibe 1,5, se va a mover ese ancho de pulso, ¿sí? Se va a mover 90 grados. Y si recibe 2,3 milisegundos, se va a mover 180 grados, ¿sí? Eso va a ser la clase pasada, no sé si se acuerdan, ¿sí? Les voy a mostrar acá, habíamos simulado un circuito de un servo, a ver dónde está, acá está, ¿sí? En el cual justamente les recuerdo, por las dudas si alguno no recuerda, lo único que hacíamos era tomar una referencia de GND y una referencia de 5 volts y el centro de esta resistencia, sí que es un potenciómetro, es una resistencia variable, entonces que actúa como un divisor de tensión que varía de 0 volt a 5 volt. ¿Y dónde va a mandar esos niveles de tensión? ¿Sí? A cero. Digamos que va a haber una entrada analógica. Esos niveles de tensión, ¿cuántos van a ser? Van a ser 1024 niveles. Y después fíjense que nosotros vamos a salir de ahí a dónde? A la señal del, el servomotor. El servomotor tenía tres terminales. Uno de los terminales era la masa, el otro terminal era el positivo y el último terminal, el terminal amarillo generalmente, ¿sí? Es el terminal de control, justamente el que me va a mandar ese ancho de pulso, ¿sí? Entonces fíjense que si yo lo estoy simulando ahora, ¿qué va a pasar? Si yo muevo, ¿sí? Ahí estoy mandando niveles de voltaje a la entrada y con esos niveles de voltaje yo estoy moviendo el servomotor, ¿sí? Con los brazos robot lo que se hace es lo mismo, ¿sí? Generalmente siempre se trabaja con entradas analógicas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el bracito robot que yo les voy a hacer manejar a ustedes va a ser con qué? Con mandos analógicos. ¿Vieron los mandos de las computadoras, de los juegos? Bueno, con esos mandos ustedes van a ir manejando el servo robot y bueno, y se les va a plantear distintas consignas y la idea es que vayan cumpliendo esas consignas, ¿sí? Eso es la función del servo. Volviendo a la presentación, si nosotros observamos, antes de volver a la presentación les quiero mostrar la programación.
En la programación, si nosotros vemos el código, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Siempre van a tener que incluir una librería. En este caso, esa librería que va a ser la librería Servo, ¿sí? Habíamos hecho referencia a esto también, ¿sí? Cuando llamamos a la librería, después acá servo, por ahí es una redundancia, puede llegar a confundir. Acá le pueden poner lo que quieran, servo uno, ¿sí? Con eso nosotros llamamos todas las instrucciones de esa librería que a mí me ayuda a poder manejar el servomotor, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? Definimos la constante analógica. Esto no es necesario hacerlo. Generalmente cuando nosotros trabajamos con A0 se pone cero y listo, ¿sí? Pero hay veces que para asegurar y para mostrarle a ustedes dónde está la entrada A0 se utiliza, ¿sí? Definimos todas las variables, después en el setup lo único que yo hago es indicar en qué salida voy a agarrar y voy a utilizar la señal del servo, ¿sí? En este caso, ¿sí? La salida 3. Después pongo un begin para ver en el monitor serial qué está pasando. En este caso, fíjense que en este circuito lo único que estamos haciendo es que me dé el valor del potenciómetro, ¿sí? Y el valor del ángulo. ¿Ven? Si nosotros, fíjense, si nosotros ahí estamos simulando, me toma que el valor del potenciómetro es cero, ¿sí? Y después, del otro lado, va a ser que el valor del potenciómetro es 1023, ¿sí? Los 1024 que tenemos en una entrada analógica, ¿sí? Se divide justo en 1024 partes. Y el ángulo, lo mismo, ¿sí? Va a partir de cero a ¿cuánto? A 180 que habíamos dicho, ¿sí? Que era el máximo. En el void loop un poco estamos haciendo eso. Fíjense que en el void loop lo que estamos haciendo nosotros, de alguna forma, tomamos una lectura analógica del pot pin, ¿sí? El pot pin, no sé si se acuerdan, era el acero, y lo asignamos en donde la variable pot val, ¿sí? Después fíjense que ponemos valor del potenciómetro, cuál va a ser, que me imprima pot val, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Hacemos un mapeo. Esto es un mapeo de la famosa regla de tres, ¿sí? ¿Qué les estamos poniendo acá? Le estamos poniendo el valor, ¿sí? Que toma la variable analógica y después entre qué valores y qué valores quiero que haga la conversión. Fíjense que me pone como valor mínimo cero y yo quiero que me salga, cuando tenga un cero, cero de ángulo, y cuando tenga 1023, que es el máximo valor que yo voy a tener de potval, me salga ¿cuánto? 179. ¿Sí? Y después lo único que hago es imprimir esos resultados, nada más, ¿sí? Como para que tengan una idea de qué es con lo que estamos trabajando. Por otro lado, fíjense, si seguimos avanzando en la presentación, nosotros vamos a ver que esto es de la unidad número uno, quería terminarlo, más allá que les hice llegar el PowerPoint, la presentación. Acá tenemos más o menos cómo va a ser la parte constructiva del servo. Como pueden ver, tenemos el circuito, ¿sí? La tarjeta controladora, después tenemos la cajita reductora de alguna forma, ¿sí? Y después de eso tenemos el eje, ¿sí? Hay veces, como para que tengan idea, este va a estar el limitador que logra que no demos una vuelta completa, ¿sí? Tiene una trabita que hace que cuando lleguemos a 180 no avance más, ¿sí? Más allá de eso tenemos que tener cuidado con la programación, porque muchas veces nosotros lo queremos programar para que avance más y empieza a vibrar. Sí, hay que tener en cuenta varias cosas en ese sentido. Bueno, esto había quedado pendiente con ustedes, ¿sí? ¿Alguna duda quedó de esto? Como para que podamos avanzar a la unidad número 2. Ustedes me dicen, y si no, seguimos con la unidad número 2. Hay unas preguntitas que hacíamos antes, pero por ahí no sé si quieren que evalúe su conocimiento. Si no avanzamos, porque estamos medio justeles. ¿Qué quieren hacer? Díganme ustedes. Vamos, vamos Por para mi adelante parte nomás. avanzamos, ¿no? Bueno, listo. Entonces vamos avanzando ¿cómo lo van entendiendo hasta ahora? Todo perfecto. Bien, buenísimo.
Bueno, la unidad número 2, ¿sí? Que vamos a ver es una unidad, les podría decir, bastante compleja, que es el tema de memorias, ¿sí? Las memorias que va a haber. En el caso de nosotros, nosotros vamos a trabajar con distintas memorias, ¿sí? Una memoria, ustedes deben saber, ¿sí? ¿Qué va a ser? Una memoria es que un dispositivo electrónico que almacena ¿qué? Datos e instrucciones en forma permanente o temporal, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener distintos tipos de memoria, ¿sí? Una de las memorias que nosotros vamos a utilizar, que va a estar, ¿sí? Incluida en lo que vamos a trabajar, es la memoria RAM, ¿sí? En este caso, la memoria RAM puede dividirse en dos memorias más, ¿sí? En una estática y en una dinámica, ¿sí? La memoria estática se llama memoria SRAM y la memoria dinámica, la memoria DRAM, ¿sí? Como particularidad, yo se los dejé acá con el Proteus. Hoy estuve fácil toda la mañana, ¿sí? Tratando de, capaz que algún programador me pueda ayudar. Yo sé que lo borré al Proteus, el año pasado tenía esta animación, lo volví a instalar y no hubo forma de cargarle la librería, ¿sí? Así que llamado a la solidaridad. Si alguien sabe cómo cargar las librerías, me avisa para la próxima práctica. No, no hubo forma, ¿sí? Me da un mensajito, algunos dicen que lo tengo que ejecutar como administrador, pero no, no hubo forma, ¿sí? Así que bueno, van a tener que, apelo a la imaginación para que sepan. Este caso es una memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM generalmente está compuesta, muy integrado, muy chiquito, ¿sí? Directamente no se ven, se tienen que ver por, ¿cómo es? Eh, no me sale la palabra, Microscopio. microscopio, ¿sí? Va a tener transitores bipolares, ¿sí? Los transitores bipolares, como lo dice la palabra, va a estar formado por dos tipos de materiales, material tipo P y tipo N, ¿sí? En este caso, este material, fíjense en que esto va a ser un NPN, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Por la flecha esta, ¿sí? El N, ¿sí? Es el negativo, el P es el positivo, que va a ser la base, y el otro va a ser el negativo, ¿sí? Y siempre va de positivo a negativa la flecha, entonces es NPN. El transistor tiene como característica que si circula una corriente por la base, cierra este circuito y va a conducir. Bueno, en las memorias RAM va a pasar eso, que cuando yo ingrese un bit, que es la unidad de información, ¿sí? La unidad básica de información, ¿qué se imaginan que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que si yo pongo un 0 o un 1, este LED se va a encender. Quiere decir que la memoria RAM va a guardar información, ¿sí? Si es un 0 va a quedar un 0, si es un 1 va a quedar un 1. ¿Cuál es la particularidad? Que si yo dejo de alimentar esa memoria, toda la información se va a borrar. Estamos frente a una memoria volátil, ¿sí? Esto es más que todo, si no lo entienden, no se hagan problemas, si no hay imaginación, no se hagan problemas, porque es la parte constructiva de las memorias, que por ahí es muy profundo, pero está bueno que lo sepan también, ¿sí? Por otro lado, la memoria ROM, ¿sí? Que significa Read Only Memory, memoria de solo lectura, lo que va a hacer es completamente diferente. Acá ya no tiene un transitor bipolar, sino tiene un transitor de efecto de campo, ¿sí? Ese transitor ya no trabaja con corriente, sino trabaja con tensión. Y lo que va a pasar es lo siguiente. A ver, apelo a la imaginación de nuevo, ¿sí? Esto andaba, se los prometo. Bueno, capaz que algún programador me pueda ayudar, sí, en la próxima clase. Bueno, les comento qué pasa. Acá, ¿qué va a pasar? También vamos a tener altos y bajos, ¿sí? Vamos a poder acá, como les digo, va a encender, va a apagar el, el LED este. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo agarro y dejo de energizar la memoria, va a quedar guardado el último nivel que tenía. Entonces
¿qué va a pasar? Esta memoria va a ser no volátil, ¿se entiende? Digamos, nosotros si guardamos un cero acá y dejamos de alimentar, cuando volvemos a alimentar va a quedar ese cero ahí. Y si nosotros dejamos un uno acá y dejamos de alimentar, no es que se vuelva a cero esto. Cuando volvemos a alimentar acá, va a quedar que el uno va a quedar encendido el LED acá. ¿Sí? Y eso quería que lo vieran, ya les digo, por ahí demasiado sincero de mi parte, pero fue lo que me pasó hoy, si no hubo forma. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar, ¿sí? Tenemos una memoria RAM y después como característica que tenemos, justamente va a tener, la memoria RAM tiene como característica que tiene un consumo mínimo de energía, porque esos transistores bipolares tienen un consumo mínimo, ¿sí? Se lo va a utilizar para banco de registro, la memoria es volátil, ¿sí? Y tiene que estar encendido que el microprocesador justamente para que la memoria funcione, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de que de una memoria flash, ¿sí? La memoria flash, por ahí no lo comenté, acá hay un ejemplo, ¿sí? De una memoria EEPROM. Como habíamos visto antes, este es un transistor de efecto de campo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que lo alimente o no lo alimente, ¿sí? Siempre va a tener el nivel último habilitado o guardado en la memoria, ¿sí? Es una memoria entonces no volátil, ¿sí? Acá les voy a dejar un videíto para que más o menos puedan entender un poquito más lo que es la memoria, ¿sí? Son 5 minutitos. Teléfono o una computadora, tal vez hayas notado que en sus especificaciones dice que contiene X cantidad de RAM y Y cantidad de ROM. Te dirán que necesitas más RAM porque entre más RAM, mejor será tu dispositivo. Pero, ¿por qué necesitamos más RAM que ROM? RAM y ROM son memorias que contienen una cantidad ridícula de transistores, y al igual que un disco duro, guardan unos y ceros. A pesar de que ambas son memorias, sus funciones son diferentes y muy específicas. RAM significa memoria de acceso aleatorio, pero lleva el acrónimo de sus siglas en inglés, Random Access Memory, mientras que ROM significa memoria de solo lectura. ¿Cuál es la es Read Only Memory? Muy bien, ahora que sabemos qué significa cada uno, será sencillo entender qué hace cada memoria. Empecemos por RAM. RAM es una memoria volátil, lo que significa que una vez que pierde o se interrumpe el flujo de la corriente, esta pierde toda la información. Y a pesar de que eso suena como una gran desventaja, no lo es. Esta mecánica es necesaria para el funcionamiento principal que tiene, y esto es ser un almacén de corto plazo para tu información. Verás, cuando tú abres algún programa, normalmente el CPU tiene que dar la orden de leer el disco duro. Esta operación es una muy larga y costosa, en especial si es un disco duro mecánico. Al momento de estar utilizando el programa, generas información. Esta información se grabaría en el disco duro, lo cual se traduce a más movimientos de información y en el dado caso de que quieras acceder a otro programa, todo se volverá un caos. Y esto para el CPU puede ser muy cansado. La RAM ayuda a que este proceso de leer y grabar información se agilice. En vez de estar leyendo el disco duro cada vez que haces una modificación en el programa, lo que sucede es que el CPU da la orden de que el parte del programa que estás utilizando se cargue en la RAM. Y lo mejor de todo es que también le permite cambiar rápidamente entre tareas, recordando dónde se encuentra cuando se cambia a otra tarea. He aquí porque lleva el nombre de acceso aleatorio. Por eso, cuanto más RAM tengas, mejor será tu dispositivo. E incluso en un dispositivo móvil ayude a que se caliente menos y que dure más la batería. Ahora pasemos a la ROM. A diferencia de la RAM, la ROM es una memoria no volátil, lo que significa que si deja de existir un flujo de corriente, este no pierde la información. Esto es muy importante, debido a que la ROM contiene las instrucciones más elementales de todo el dispositivo. Contiene el BIOS, que significa Basic Inputs and Outputs, que en otras palabras es quien se encarga de iniciar y probar el hardware del sistema y cargar el sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento, o sea, un disco duro o un pendrive. Pero el uso no es solamente para cargar el BIOS o el firmware.
La ROM es muy utilizada para dispositivos electrónicos como electrodomésticos, y hace unas décadas atrás eran utilizadas para los cartuchos que contenían los videojuegos. Por eso, la ROM es normalmente una memoria de lectura y no de escritura. Obviamente, sí se le puede modificar la información, pero no de forma fácil. Para eso están la EPROM, que veremos en otro video. Bueno, ¿sí? Como pueden ver, la RAM, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ser una memoria, sí que es volátil. Generalmente, no sé si lo escucharon ustedes, la RAM es cuando dicen tenés que limpiarle de caché, ¿sí? A la máquina, es donde se almacenan todos datos que en algún momento, cuando nosotros apagamos la máquina, ¿sí? Dejamos, ¿sí? Borran completamente. ¿Y la memoria EPROM qué va a ser? Una memoria que de lectura rápida, no volátil y de escritura lenta. Tienen que tener cuidado porque después vienen las distintas generaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la memoria, si nosotros, ¿sí? Avanzamos un poquitito más, bueno, no vamos a avanzar pues si no después. A ver. En la memoria EPROM, entonces, ¿qué dijimos que era? La memoria EPROM va a ser no volátil, ¿sí? Se va a leer byte a byte, eso es importante, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Van a ser constantes las que vamos a tener. Y hay que tener cuidado porque va a tener una vida útil. ¿De cuánto? De 10.000 escrituras. Haciendo más o menos una proyección, si nosotros utilizáramos 9 veces la memoria RAM, ¿sí? Durante, y hacemos este cálculo, ¿sí? Aproximadamente nos duraría 27 años. Entonces tenemos que tener cuidado porque si nosotros, por ejemplo, ¿sí? Para decirles algo, ponemos una variable en como es void loop, podemos llegar a quemar nuestra memoria EPROM, ¿sí? Si la estamos, estamos grabando ahí, ¿sí? Cuando hacemos un análisis en el Arduino, qué memoria tenemos, cuánta memoria tenemos de memoria EPROM, ¿sí? Fíjense en que el Arduino uno tiene 1 kilobyte aproximadamente de memoria EPROM, ¿sí? En el Arduino Nano tenemos 512 bytes. En el Arduino Mega, que es uno de los, tiene muchos más entradas y todo, tenemos 4 kilobytes de memoria EPROM. Otra de las cosas que es importante que sepan que un byte va a ser, ¿sí? Que nosotros tenemos, por ejemplo, que en el tema de las variables, ¿sí? Tenemos que una variable entera, ¿sí? Una variable entera va a ocupar 2 bytes. Una variable decimal, ¿sí? Float, que es decimal, va a ocupar 4 bytes. Y según el número de caracteres, un carácter va a ocupar n cantidad de bytes, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, me está indicando la cantidad de memoria que vamos a tener. ¿Para qué? Fíjense que nosotros tenemos un Arduino uno. Ustedes dirán, bueno, tenemos, sí, 1000 bytes. Bueno, pero va sumando y vamos poco a poco, ¿sí? Ocupando cada uno de los bytes que nosotros tenemos disponibles para ese tipo de procesador, ¿sí? En ese sentido les digo que es importante a tenerlo en cuenta. La memoria flash, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Es una de la última generación de la memoria EEPROM, ¿sí? De la memoria ROM en realidad. Eh, ¿Y qué vamos a tener? Que también es no volátil y también va a tener una vida útil de 100.000 ciclos, ¿sí? ¿Cómo funciona un transitor FET? Bueno, para que más o menos tengan idea, esto es un poco de electrónica, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Si nosotros alimentamos esto con negativo y tenemos acá un dieléctrico es un material aislante, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a ir acumulando carga negativa acá, y si ustedes van observando, ¿sí? En la animación, ¿qué va a pasar? Se acumula carga negativa, se forma un canal
ese canal que se forma permite de que se conduzca una corriente entre el drain y el source, ¿sí? Pero sí deberíamos nosotros alimentar que el gate para que se dispare justamente y pueda conducir corriente entre el drain y el source, ¿sí? Tipo de memorias que vamos a tener, bueno, la tecnología ahora más actualizada y que nosotros más vemos que van a ser los pendrive, las tarjetas SD, ¿sí? Todas estas son memorias del tipo flash, ¿sí? Que son las más utilizadas. Eh, Acá, para que sepan, ¿sí? Esto es un shell, ¿sí? Para los que no conozcan lo que son los shell como objetivo que es ampliar las capacidades que tiene Arduino. Por ejemplo, en lo que hablábamos de puente H y manejo de motores, hay shell para manejo de motores, inversión de giro, que se utiliza ese shell justamente mucho para robótica. Hay shell de Arduino para agregarle lo que es Wi-Fi. Y este particularmente lo que hace es agregarle una tarjeta SD para que tenga más memoria flash. ¿Sí? Eh, Importante que lo sepan. Esto me pareció muy interesante para mostrarle, ¿sí? En el tema de la información. Nosotros sabemos que un bit, que es la unidad, ¿sí? Básica de información, ¿qué va a ocupar? ¿Un cero o un uno? ¿Sí? Cuando hacemos referencia a un byte, estamos haciendo referencia a 8 bits. ¿Sí? Cuando hacemos referencia a un kilobit, ¿sí? Estamos haciendo referencia a 1000 bits. Y un kilobyte, ¿qué va a ser? 1024, ¿sí? Byte. Y fíjense en hasta dónde llegamos. Esto es lo que más me interesa que vean, ¿sí? Nosotros recién les dije que un bit es la mínima o la unidad básica de información que me va a mandar esos ceros y esos unos, pero fíjense que nosotros llegamos a un Brontobyte, que es un BB, ¿sí? Y si nosotros lo vemos acá, que eso es lo que me pareció más interesante, por eso se los puse acá en la presentación. Fíjense que estamos hablando, acá tenemos, hacemos referencia a que un yottabyte, ¿sí? Un Brontobyte son 1024 yottabytes y un yottabyte, fíjense que estamos hablando de acá de un billón, acá hablamos de un billón, ¿sí? Acá hablamos de un trillón y acá hablamos de un cuatrillón de bits, ¿sí? Estamos manejando hoy en día, no sé, lo que es la computación cuántica, no sé si hoy en día se están trabajando esas magnitudes, pero estamos hablando de un cuatrillón de bits, ¿sí? En el manejo de información me parece una bestialidad, por eso se los quería mostrar, ¿sí? Pienso que si no estamos trabajando con eso, obviamente que muchos deben tener ya discos de el orden de los teras, ¿sí? Pero yo pienso que vamos a llegar próximamente, sí, a esas magnitudes. Me pareció más que interesante cuando estaba preparando toda esta presentación mostrarles eso porque sí, es importante que ustedes lo sepan. Pues bueno, como les decía, esto también está bueno para que sepan más o menos cómo se clasifican en el tema de las memorias. Como les decía, nosotros vamos a tener dos tipos principales de memoria. La memoria RAM es una memoria volátil, la memoria ROM es una memoria no volátil. Y después en la memoria ROM tenemos una evolución, ¿sí? De las distintas memorias. Tenemos la memoria PROM, ¿sí? Que es una memoria que se grababa, pero se grababa en fábrica. Después tenemos una memoria EEPROM, que eran programables y borrables con luz ultravioleta. Algunos lo deben haber visto porque tenían hasta una ventanita que uno tenía que agarrar y decirle, no, no le saques, era como un sticker que había y le decían, no le saques el sticker porque se borra todo, ¿sí? Esa era programable y borrable con luz ultravioleta. Después tenemos la famosa memoria EEPROM, ¿sí? Que esa es borrable y programable eléctricamente. Y tiene como desventaja que digamos, es byte a byte que se va grabando. La memoria flash
¿sí? Es más económica y densa y tiene como... Ahí está mostrando, no sé, a ver, vamos a tratar de ampliarlo, a ver si lo puedo ampliar acá. Yo sabía que Diego, no sé si ven, a ver, déjame ver si... ¿Hay alguna forma, Diego, de que quedes vos como principal para mostrarle a los chicos? Ahí está, ¿lo ven ahí? Esa ventanita, ¿la ven a esa ventanita de ahí? Es un capo, Diego. Ujú. ¿Sí? Bueno, Sí. ahí, si esa ventanita daba la luz, se borraba todo y era un caos. Ahí se ve mejor, pues recién no se veía. ¿Sí? Gracias, Diego. Bueno, eso como pueden ver, Diego, con Diego hablábamos porque él es de los programadores de los PIC, de los viejos, de los PIC y todo. Entonces, digo viejo porque ahora por ahí no se usa tanto, ¿sí? Y una de las cosas era, las primeras generaciones era, se veía los integrados eso, y no tenías que sacar esa etiqueta porque si sacabas esa etiqueta tenías problemas, ¿sí? Así que, bueno, En no. realidad hace falta, en realidad hace falta 1 hora de exposición a la luz ultravioleta para que se borre de todo. Ah, bien, bien, bien. ¿Eh? Una hora en todos los casos. Sí, 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 1 hora expuesta a la luz ultravioleta, pero a una longitud, o sea, una luz ultravioleta de una determinada longitud de onda, ¿no? En lo que se llama un hornito, que es una caja con tubos fluorescentes ultravioleta. Ah, bien, Y está ahí bien. se borra. ¿Sí? Digamos que no es la luz natural tampoco, ni nada de eso. No, Ah, bien. no, no. Bien, está bueno eso. Eso está importante, sí, que aporten también para... Gracias, Diego. Bueno, como pueden ver entonces, sí, hacíamos referencia a... a ver, esperen un poquito, porque yo... Aceptar. A ver si puedo compartir de nuevo. Me copé con lo de Diego y queda ahora esta. Ahí está. Bueno, entonces, como decíamos, sí, tenemos... ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Bien, entonces como decíamos, fíjense en que tenemos la memoria EPROM que recién nos mostró Diego, ¿sí? Que tenemos que es programable y borrable con la luz de ultravioleta. Después tenemos la memoria EPROM, ¿sí? Y por último, ¿qué vamos a tener? Por último vamos a tener, no sé si lo ven ahí, la memoria flash, ¿sí? En la memoria flash son las memorias que nosotros conocemos el día de hoy, ¿sí? Memorias SD, memorias, los pendrive, ¿sí? Todo ese tipo de memorias van a ser flash. Y en el tema de las memorias volátiles vamos a tener la SRAM, ¿sí? Lo que son memorias estáticas, que ahí va a estar la caché del CPU, todo lo que son los registros. Y después tenemos la memoria de RAM, ¿sí? Que ahí tenemos memorias principales. No sé si vieron, hay una familia que es la familia de los módulos DIMM, ¿sí? En los CPU. Bueno, esos son todas memorias RAM, ¿sí? A tenerlo en cuenta. ¿Y después qué vamos a tener? Después fíjense que cambiando de tema a un tema completamente diferente, vamos a tener todo lo que es eh, control remoto. En el control remoto, una de las cosas que es principal es generalmente la transmisión es una transmisión digital de información. Esa transmisión de información, fíjense que va a ser de 20 a 50 kilohertz, ¿sí? En esa banda se va a manejar. ¿Qué va a mandar? Va a mandar ceros y unos, es muy importante que lo sepan, que va a mandar ceros y unos. Esos ceros y uno que va a mandar tienen un código de seguridad, ¿sí? La información que va a mandar generalmente tiene un comienzo, después va a mandar la dirección, ¿sí? En la cual se va a dirigir ese código. Después de mandar la dirección, va a mandar la dirección negada, ¿sí? Para confirmar justamente
mando una dirección, después la dirección negada, el comando, acuérdense que el teclado es un teclado matricial, entonces me va a decir qué tecla se apretó y después va a mandar el comando pero negado, ¿sí? Muchas veces lo que es teclado matricial se trabaja con el sistema hexadecimal. Para que ustedes más o menos tengan idea, yo les mostré acá una tabla en la cual vamos a tener, por ejemplo, el sistema hexadecimal va a trabajar con ¿qué? Con una base 16. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 16 símbolos. Va a llegar hasta el 9 y el 10 ya no va a ser con 1 0, sino va a ser el A, el B, el C, el D, el E y el F. ¿Sí? El decimal, bueno, ustedes ya lo conocen. Y el binario es, como habíamos dicho, con dos símbolos que ya los conocen, que son la unidad básica de información, que van a ser el 0 y el 1. Generalmente el hexadecimal se usa mucho en lo que es lenguaje máquina o lenguajes más bases, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí es más cómodo. Ahora vamos a ver algunas presentaciones como para que se den cuenta. Fíjense en este detalle, por ejemplo. En lugar de escribir 32 bits, ¿sí? Y acá lo tenemos en binario, nosotros lo podemos llegar a escribir así. ¿Sí? Y es mucho más entendible. Fíjense en que la E es 1110, la F es 1111, ¿sí? Todo completo. El 1 es 0001 y así sucesivamente. Pero lo más importante que quiero que vean, yo lo expresé así para que lo vean, que es si ustedes observan, ¿sí? Tenemos que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4, 32 bits, ¿sí? Lo reducimos a cuánto? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, ¿sí? Eso es lo importante que quiero que vean por lo menos para nosotros, para lo que son las direcciones y todo, nos resulta muchísimo más cómodo, ¿sí? Visualmente y todo, manejar esto, ¿sí? A manejar esto. Entonces, por ahí generalmente es una interfase entre lo que es en la parte de compilación se utiliza mucho, en la parte de impresora se utiliza mucho, es más fácil trabajar con sistema hexadecimal, ¿sí? Antes de salir de acá, me faltan 3 minutos, pero le quiero mostrar rápido algo que tienen que hacer como actividad ustedes, que es el control remoto, ¿sí? Cuando hablamos de control remoto, tienen que tener cuidado en varias cosas. Una opción de control remoto es esta de acá. Fíjense, vamos a iniciar la simulación para que lo vean. Yo, por ejemplo, voy a mandar justamente una señal en el control remoto. Fíjense que aprieto el 1 y se prende blanco. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con eh, el LED RGB, lo trabajamos en el curso inicial, después si quieren lo vemos un poquito más. ¿Qué va a haber? Va a haber 3 LED en uno acá, ¿sí? Fíjense que si nosotros ponemos el 2 va a haber también una combinación de todos los colores y me va a quedar el verde, ¿sí? Si apretamos el 3 también va a pasar lo mismo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos habilitando solamente que este y los otros no. Si nosotros vemos el código, ¿sí? Rápido, ¿qué vamos a ver? Primero, el pin receptor, ¿cuál va a ser? El 2. ¿El 2 qué va a ser? El 2 cuando nosotros mandemos una señal, ¿sí? En esta teclado matricial va a mandar una señal en 20 o 30 kilohertz, lo va a recibir este fototransitor, perdón, el fototransitor va a enviar acá, este fotoreceptor lo va a recibir y va a mandar una señal al 2, ¿sí? También vamos a tener una eh, librería, ¿sí? Es importante que vean que va a haber una librería. Además de esa librería, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que manejar con las instrucciones de la librería, ¿sí? En este caso, fíjense que lo único que hacemos es el pin receptor, que es el 2, ¿sí? Lo inicializamos. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a definir 3, 4 y 5 como qué, como salida, ¿sí? En el voice setup, ¿qué hacemos? Inicializamos el 2 que va a ser el pin receptor de la señal, y además hacemos un serial begin para trabajar
en el monitor serial, ¿sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir como salida las tres salidas de los LED. Bien. En el void loop, ¿qué hacemos? Hacemos un condicional en el cual esto lo único que me está haciendo, me está esperando a que reciba algo del control remoto, ¿sí? Y después que me dice que me imprima en formato hexadecimal que la dirección, primero que esté habilitado, digamos que reciba algo de el sensor infrarrojo. Una vez que recibe algo, la dirección donde va a estar lo que me recibe, ¿sí? Tiene una determinada dirección. Y después, ¿qué botón apretó? ¿Sí? Todo eso me va a dar un código. Fíjense que si yo pongo el monitor serial y aprieto cualquier tecla, me está dando un código. ¿Sí? Fíjense, ahí me puso el código E9116BF00. ¿Sí? Es un código hexadecimal. Después, ¿qué hacemos? Trabajamos con switch. ¿Sí? ¿Switch qué era? Switch trabajaba con case. ¿Qué me está diciendo? Bueno, en caso de que tal código, ¿sí? Puede ser este, E916BFF00. Y ahí lo compara. Yo ya establecí, yo agarré y me puse a jugar y empecé a apretar teclas y digo, bueno, yo quiero que el uno agarre y me encienda el rojo. Entonces agarro y pongo la tecla esta, el uno, me fijo qué código es, EF10BFF, y entonces pongo EF10FF, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a partir de, fíjense, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Uno, 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 el uno, vamos a ver el rojo, ¿cuál es? El rojo es. Buscamos hasta que aparezca el rojo, creo que es el cero. Este no es, este es el azul. El 8. Bueno, es el 8, ¿lo ven? Entonces el 8, fíjense en que es E61619BF00. E61, ¿sí? 9BF00. ¿Lo ven? Yo lo puedo poner en cualquier lugar, yo lo puedo poner en el uno si quieren, ahora lo cambiamos y lo ponemos, y ¿qué va a pasar? Va a encender el rojo, ustedes lo van a definir. Y después se corta, ¿sí? El break es cortar porque si no permanentemente va a estar en rojo. Siguen haciendo las comparaciones, si quieren pueden poner todo el teclado con distintos colores. Y después, una vez que termino, pongo apagar LED. Ahora vamos a ver qué es apagar LED. Y una vez que termina, pongo encender. Ahora vamos a ver qué es cada función. Y una vez que termino, ¿sí? Cierro. Primero fíjense que la primera llave lo que va a cerrar es ¿qué? El switch, ¿sí? La segunda llave que va a cerrar el if, ¿sí? Y la última llave que cierra el loop, ¿sí? Que es esta llave de acá. Después empieza a armar subfunciones o funciones, ¿sí? Por ejemplo, la función encender rojo, ¿cómo se arma void, igual que el void loop, se pone encender rojo, ¿sí? Esa es una ayuda para mí para poder después llamar a la función. No se olviden, si ponen mayúscula, después tienen que poner mayúscula. Cierran el paréntesis y una vez que cierran el paréntesis, ponen qué es lo que quieren. En este caso, yo como sé que el pin LED rojo es el que me va a activar todo acá, entonces, y sé que entrada es y todo, lo pongo en alto ese y a los otros los pongo todo en bajo. Con azul voy a hacer lo mismo, con el pin LED azul, en alto el que me interesa a mí, con el verde lo mismo. Para apagar LED, que los voy a poner a todos en bajo, y para encender, ¿sí? Se van a poner todos en alto y entonces la, eh, como es, el LED se va a poner en blanco, que sería en este caso, ¿sí? A tenerlo en cuenta. Vamos a probar otro. Este es PWM. Es lo mismo, pero yo ahora las salidas las voy a poner en PWM. ¿Se acuerdan qué era? Eran distintos niveles. Esos distintos niveles me van a dar distintos niveles que eso es lo que se les pide en el trabajo, ¿sí? En el trabajo se les pide eso. Fíjense lo que va a pasar. Se voy a apretar. El uno es el rojo, pero yo puedo agarrar, vamos a hacer un zoom para que lo vean, y puedo, con el rojo particularmente, no sé por qué no pasa. Para mí es un problema de coso del programa. Fíjense que con el verde pasa. Si yo le voy aumentando el brillo o le voy disminuyendo el brillo, tendría que ir bajando. No sé si lo ven ahí. ¿Se ve? Fíjense, le voy bajando el brillo hasta llegar a cero.
¿sí? Le voy aumentando el brillo hasta aumentarle y después le voy bajando el brillo, ¿sí? Eso se hace bajando o subiendo los niveles. ¿Qué significa eso? Vamos al código que es lo más interesante, ¿sí? Que yo ahí ya no voy a trabajar con altos y bajos, sino ahora con qué voy a trabajar. Con niveles de 0 a 255, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente trabajo con PWM y trabajo con una variable que es la variable break, ¿sí? En la variable es justamente brillo. ¿Qué hago? Lo mismo de antes, ¿sí? ¿Qué hace? El receptor determina si hay un cero o un uno, ¿sí? Y después, una vez que, fíjense, acá también definimos un comando, ¿sí? El cual toma todo, el receptor, después el código y después el comando. Ahí ya trabaja con comando, ¿sí? No trabaja con el código hexadecimal. Y después, ¿qué hacemos? Según lo que reciba, ¿sí? Por ejemplo, si recibe 67 ya se enciende o se apaga. Y después, si tengo 16 que me ponga todo el rojo. Como hacemos lo mismo, ¿sí? Yo me voy a monitor serial, aprieto un botón, ahora estoy apretando el uno, ¿sí? A ver qué me da. Me dio 16, no sé si lo vieron ahí. ¿Sí? Hacemos lo mismo, ¿sí? Voy apretando todo y ahí hago un if, un condicional que quiero que me haga. Sí, si es el 17 que me prenda el verde, si es el 18 que me prenda el azul, ¿sí? Pero ahora viene la parte que para mí es más importante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo quiero que suba o baje? Ahí lo que tengo que hacer es ir incrementando el brillo, ¿sí? Entonces le digo, che, cuando tenga 10 que agarre y break, me lo incremente un 25% más, hasta que llegue a uno, que uno es el 100%, ¿sí? Lo mismo hago con el 8, que el 8 me decrementa, que es la flecha para abajo, esta de acá. ¿Qué hago? Que me lo vaya decrementando un 25% menos, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a imprimir, esto es importante, ¿sí? Fíjense en que hago una escritura análoga, no digital, sino análoga, ¿sí? De el pin rojo, ¿sí? ¿Con qué? Con un ROUT. ROUT que va a ser el valor de rojo por el brillo que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Por uno es el 100%, ¿sí? Pero si el brillo le ponemos el brillo puede variar de 0, 0,25, 0,50 y 1. Si el brillo es 1, acá me va a dar 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar completamente sin color. Si el brillo es 0, ¿sí? ¿Qué me va a dar? El máximo de brillo completo, ¿sí? Esta es las consignas que se les piden a ustedes, ¿bien? En el trabajo. Fíjense, observenlo, cualquier cosa después me consultan, ¿sí? Lo trabajan ustedes, ¿sí? Pero eso es lo que van a tener que trabajar en las consignas que se les pide. Bueno, gente, con esto ya me voy porque nos cruzamos con una compañera que empieza a las 7. Así que, ¿alguna duda quedó? Ahí los abro para que los vea todos. ¿Quedó alguna duda? Ese es el trabajo que van a tener que hacer ustedes en las actividades. Sí, después igual nos consultamos y todo. Nosotros tenemos con Comodoro un encuentro más virtual y con Sierra nos vemos ahora en las prácticas, ¿sí? Así que nada, eh, vayan preparando, ¿sí? Todas las cosas y cualquier cosa me van consultando. Profe, una consulta. Sí, ¿Hay alguna página o en el mismo programa ahí para poder... Hola? sí, te escucho. Ah, se cortó todo acá. Perdón. Para poder como practicar un poco más en la parte de programación, que eso por ¿Vos, ahí a mí es lo que me está vos qué es lo costando que un no poco más. entendés? ¿Tinkercad? No, no, la parte del código. La parte del código es como hacer diferentes tipos de prácticas como para programar diferentes objetos para pulir un poco más esa parte. ¿Hay ¿Se puede ejercicios, practicar en Tinker? Sí. hay ejercicios complementarios? ¿Los hiciste ¿En dónde? en la plataforma? A ver.
Hay un montón de ejercicios complementarios, los podés ir haciendo. Sí. No son obligatorios los ejercicios complementarios, pero los podés ir haciendo. Después, si no, te doy acceso al nivel inicial que vos no lo hiciste, que ahí también hay ejercicios Ah, ok, complementarios. ok. Buenísimo. Sí, yo Bueno, sí, ahora te está bien. anoto, Germán. Lo voy a chusmear para practicar un poco más ahí. Sí, porque hay ejercicios Y, complementarios, ¿eh? Hola ok, Germán, sí. cualquier duda que tengas por ahí me buscas y te puedo dar una mano. Yo por ahí estoy boludeando mucho con eso, así que Ah, de una, genial. De una. Te escribo entonces. sí, dale, mandame un mensaje y ahí hablamos. Buenazo. Bueno, Bueno, gente. gracias. Era eso todo, ¿no? Bueno, está bueno que se ayuden también. Sí, Genial. eso es bueno. Los felicito. Bueno, gente, entonces nos estamos viendo. Sergio, ¿Sí? Sergio, Sí. eh, capaz- yo ¿Qué pasa? llegué tarde a la clase, pero van a hacer ahora en las prácticas presenciales de acá de tierra. ¿Cómo no te escucho bien? No te escucho bien. Hablame un poquito más fuerte. Si me podrías, ¿no? Si, yo llegué tarde a la clase, pero no sé si mencionaste cuáles son los temas que vamos a trabajar en la práctica presencial de acá de Sierra. No, en la práctica ustedes van a tener la presentación como tuvieron los de Comodoro y después vamos a ver todo lo que son brazos robot y vamos a ver todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. RFID, hay varias cosas para hacer. Bueno, ok, Sorpresa, gracias. sorpresa. Sergio, Bueno, una consulta. Yo estaba antes en el curso inicial sí, y perdí, o sea, me saltó como que borraron el contenido que teníamos ahí en la plataforma de IPF sí. y tampoco me salta, bueno, el WhatsApp también el canal de difusión se borró y yo Eh, quería chusmear o el un poco canal los es documentos. el canal es uno nuevo, Camila. Sí, pero había uno del curso inicial. No, del curso inicial yo lo borré porque si no era un quilombo para mí. Ah, bueno. Y Y escúchame, ¿y lo otro? Qué raro. ¿Qué pasó con lo otro? Con lo de... ¿No tenés lo del inicial? claro, claro, me salta como que no tiene contenido. Ah, ¿eso no pudiste bajar vos todas las cosas? No. No, o sea, sí lo tengo, pero cambié de celular, entonces como que me quedaron en ese. Bueno, Y pero ya, le preguntamos a Débora, no sé, no sé la verdad. Tendremos que preguntarle a los chicos si a todos les pasa. No sé si tienen... claro. ¿Ustedes Sí, sí, tienen la había acceso consultado. al Diego, José, tienen Yo, acceso yo al... tengo, yo tengo acceso, pero bueno, parece como que bloqueadas las Claro. cosas. De todas formas, yo tengo el contenido también Ah, de queda, ¿eh? descarga, así que Bueno, lo tengo en mi PC. Cualquier cosa también, manda un mensaje y te lo mando por Dale, correo. Guillermo, gracias. Dale, bueno, perfecto. anoten todos a Guillermo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente, listo, me despido Buenas porque tardes, buenas noches. Hasta me van luego. a abarcar si no, si justo quedamos con el aula de energías renovables. Nos vemos, Nos vemos, hasta la próxima. nos Nos vemos, chao, vemos. hasta luego.